hacia donde comienza el río Salado y pudimos verificar que el río Salado es el que lleva toda esta fuerza del invierno altiplánico, y no es así el río Loa, ya que en el pueblo de Chiu pudimos constatar que el agua está bastante calma. Para la gente que dice, oye, el río Loa, no es realmente el río Loa, es el río Salado que viene con fuerza, se junta con el río Loa, y ahí vemos lo que vemos, ¿no es cierto?, que se ha manifestado este frente de mal tiempo típico de este tiempo, ¿no? Vamos a mirar más con respecto a este fenómeno. ¿Qué son las precipitaciones estivales? Estas ocurren en la zona altiplánica del Norte Grande, que se concentra entre los meses de noviembre y marzo. Durante este periodo, la precipitación es originada por tormentas convectivas, es decir, masas de aire que ascienden. Se desarrollan durante la tarde y primeras horas de la noche. El origen del invierno altiplánico. Este se debe a la alta boliviana, un sistema atmosférico de verano que transporta aire cálido y húmedo desde el Amazonas hacia el altiplano. Las altas precipitaciones provienen de la zona amazónica, viajan más al sur aportando calor y humedad. Estas nubes chocan con la cordillera de los Andes, generando que el aire suba y formando nubes de gran desarrollo vertical.